Hoy en nuestra arista económica, el conflicto agrario en Colombia. El presidente de ese país, Juan Manuel Santos, reconoció la crisis que atraviesa el sector agrícola en su país y ha asegurado que su gestión espera poder llegar a un acuerdo con los campesinos que mantienen desde hace 11 días un paro nacional y popular en rechazo a las políticas neoliberales del Ejecutivo. En ese sentido, el mandatario anunció una serie de acciones que emprenderá su administración para mitigar los efectos de la crisis y entre ellos el control de precios en los insumos, también eliminar los aranceles y restringir las importaciones, que se importe directamente para evitar la cadena de intermediarios que encarece el precio final, ha dicho el mandatario en su última alocución. Pero antes del análisis le queremos consultar a través de nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpactoEI con etiqueta Opinion Impacto. El gobierno colombiano reconoce la crisis en el campo. ¿Qué medidas considera usted necesarias en el diálogo con los labriegos? Lo invitamos a participar. Vamos con más detalles de lo que ha dicho el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien reconoció la crisis que atraviesa el sector agrícola y que se ha mantenido en pie de lucha por 10 días. Santos anunció una serie de medidas para mitigar, como decíamos, los efectos de esta crisis agraria y social que vive el país. Veamos. El mandatario propuso controlar el precio de los insumos para el agro como fertilizantes y plaguicidas. Asimismo, se eliminarán los aranceles a 23 productos para que disminuya el precio para el campesino que emplea estos rubros. Santos además plantea una especie de libertad vigilada de precios, hasta que se establezca un mecanismo de precios de referencia internacional. Asimismo, se implementarán medidas para evitar la importación de ciertos productos o imponerles aranceles, para evitar que rubros a muy bajo costo vayan en prejuicio de los productores. En cuanto al sector lechero, indicó que ha girado instrucciones a los órganos pertinentes para comprar la leche que en algunas zonas se pierde. Santos reconoció que desde hace 44 años en el país andino no se realiza un censo agropecuario, lo cual impide conocer a ciencia cierta la realidad del sector. Bueno, y por 11 días diversos sectores sociales se han mantenido en las calles, en las vías, para rechazar las políticas neoliberales del gobierno de Juan Manuel Santos. Veamos. Estudiantes y sindicalistas se han unido al paro nacional agrario popular que inició el pasado 19 de agosto. La movilización ha congregado a millones de campesinos, entre ellos cacaoteros, lecheros, cafeteros, paperos, algodoneros y arroceros. A este paro se suma el sector salud y los transportistas de carga, que piden el apoyo del gobierno para mitigar la grave crisis social que vive el país. Los campesinos piden que el Estado fije precios que sustenten la producción y sean independientes de los mercados internacionales, así como la creación de un fondo de compensación que cubra la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta. Los campesinos exigen al gobierno acceso a la propiedad de la tierra que en Colombia se concentra en pocas manos. También piden inversión social en la población rural y urbana, en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías, entre otras demandas. Bueno, y rápidamente los puntos a tratar en nuestro tema del día. Analizaremos precisamente las medidas del gobierno colombiano en el sector del agro, el control de los precios y si estas acciones están en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, las disposiciones precisamente en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. Bueno, para el análisis tenemos precisamente desde Bogotá al senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo. Nos da su lectura en torno al tema, nuestra arista económica el día de hoy. Señor Robledo, bienvenido a Impacto Económico y preguntarle, el presidente Santos reconoció la crisis en el campo, pero ¿tiene piso jurídico estas medidas, estas acciones que propone el gobierno? ¿Hay flexibilidad para Colombia para llevar a cabo estas medidas teniendo en cuenta lo ya suscrito en los tratados de libre comercio? Bienvenido. A ver, dependiendo del tipo de medidas, porque el problema es que la intervención que hizo hoy el doctor Santos, pues es una intervención que tiene una serie de frases cuya interpretación pues permite, digamos, distintos análisis. No hay precisión en lo que él dijo. Yo creo que esa es una cosa que está bastante clara para los analistas que miramos estos asuntos. Son una serie de apreciaciones demasiado generales. Entonces, al respecto yo diría dos cosas. Lo primero es que el doctor Santos tiene que acordar con los dirigentes del paro agrario que se desarrolla en el país, tiene que acordar con ellos los detalles de las cosas que van
a definir mediante un acuerdo que debe suscribirse por escrito y tiene que ser pues por completo preciso, porque la sola mención a que los insumos son caros, pues bueno, eso es lo que han estado diciendo los que están en paro desde hace bastante rato. Entonces digamos que de momento allí no hay nada claro. Pero por otra parte, y esto es importante señalarlo, esta crisis agraria colombiana tiene unas causas profundísimas, que no son otra cosa que el conjunto de las políticas del libre comercio. Mientras en Colombia sigan vigentes las orientaciones del libre comercio, incluidos los TLCs, que son una parte de esas orientaciones, pues el país no podrá salir adelante. Entonces, aquí lo que se está gestando es un inmenso movimiento nacional de campesinos, indígenas, obreros agrícolas, empresarios incluso en la propia industria nacional, un inmenso movimiento nacional que apunta, y es lo que nosotros en el Polo Democrático Alternativo estamos proponiendo, que apunta primero a que no haya más tratados de libre comercio, ni uno nuevo porque definitivamente son un desastre. Y en segundo término, estamos llamando al gobierno a renegociar los TLCs que están suscritos. Esos TLCs pueden renegociarse, no es cierto que no se puedan renegociar. Colombia puede llamar, por ejemplo, a Estados Unidos y exigirle una renegociación del tratado, y si Estados Unidos no se aviene, se niega a hacer un acuerdo pues bipartito, Colombia puede aplicar la cláusula de denuncia del TLC con Estados Unidos y simplemente mediante una declaración del gobierno de Colombia dar por terminado, declararle la caducidad a ese contrato. Entonces, realmente lo que está empezando en este país es un gran debate en torno a qué hacer con la crisis del libre comercio. El presidente Santos y sus amigos sostienen que con unos pañitos de agua tibia, con medidas secundarias, se va a poder salir de la crisis mientras avanzan los tratados de libre comercio y sus políticas de destrucción del aparato productivo nacional. Y otros cada vez más colombianos de todos los sectores que estamos diciendo que aquí se necesita es una operación de alta cirugía que debe empezar porque el gobierno reconozca que en un ambiente de libre comercio el agro colombiano y la industria también no tienen futuro, y que entonces ahí es que, digamos, darle un viraje de 180 grados a la política productiva colombiana. Ahora, senador Santos habló de una especie de libertad vigilada de los precios, mientras se establece un mecanismo de referencia internacional que permita, según él, determinar los precios. ¿Cuál es su lectura en torno a esto, senador? ¿Otro pañito de agua caliente? Eso fue lo que él mencionó, pero es que como el diablo está en los detalles, un control de precios a los insumos es lo que están pidiendo quienes están en paro, entre otras muchas políticas. Pero el problema es que cómo es eso en detalle es lo que hay que definir, porque este es un gobierno diestro en el arte de impostar. La experiencia nos indica que en Colombia, una vez los ciudadanos suspenden las movilizaciones que obligan al gobierno a negociar, lo que se impone es el engaño a quienes realizaron los paros. Esta es una cosa que es bastante conocida. Entonces, digamos que esa frase que ha expresado el gobierno, pues yo la considero por completo insuficiente, pero también digo una cosa. Yo soy del Polo Democrático Alternativo, somos solidarios con esa protesta, pero no somos nosotros quienes la dirigimos. Esa protesta tiene unos líderes respetables y reconocidos y serán ellos los que tendrán que tomar las determinaciones de acuerdo con su leal saber y entender, y en eso, por supuesto, los polistas seremos respetuosos de las decisiones y de los acuerdos a los que esos compatriotas lleguen con el gobierno nacional. Tiene que quedar perfectamente claro que una cosa es que seamos solidarios con los reclamos sociales y otra cosa es que vayamos a sustituir a los dirigentes de esos reclamos en los que son las funciones que exclusivamente a ellos les corresponden. Y muchos sectores sociales, senador, de ese país. Usted denunciaba hace un tiempo que el gobierno colombiano infringió la Constitución al permitir la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Qué pasa con esa iniciativa? Sí, ahí ellos siguen hacia adelante, la aprobaron de manera provisional mediante argucias jurídicas. Ese es un tratado que todavía no ha sido revisado por la Corte Constitucional. Los europeos se inventaron otro truco y lo pusieron en vigencia antes de que lo respaldaran los respectivos parlamentos de cada uno de los países, como lo indican las lógicas democráticas y las propias normas de la Unión Europea. Aquí lo que estamos es en manos de unas inmensas transnacionales norteamericanas y europeas y de otras partes
barriendo con estos países sin ninguna misericordia, países que como nos ocurre ahora con el presidente Santos, pues están en manos de unas dirigencias perfectamente sometidas a los intereses extranjeros. Aquí hay pruebas de sobra de que el progreso de Colombia y el libre comercio son absolutamente incompatibles, pero el problema es que el presidente de la República representa unos sectores muy pequeños, digamos, de los grandes poderes económicos colombianos, vinculados de una u otra manera con esos intereses de las transnacionales, y entonces aquí en buena medida lo que estamos padeciendo es una cosa que tiene un nombre técnico, que se llama un proceso de recolonización imperialista, que en la práctica quiere decir que nuestras relaciones con Estados Unidos principalmente, pero incluso con los europeos, cada vez se parecen más a las que tuvo toda la América con la corona española. Ese es el drama en el que estamos viviendo y es la lucha democrática que está adelantando el pueblo colombiano, adelantándola en medio de condiciones muy difíciles, porque la represión ha sido feroz, la satanización del movimiento, la manipulación informativa del jefe del Estado y de sus ministros ha sido muy grande, pero sin embargo la nación colombiana, y repito, en un movimiento muy amplio, que no solo incluye campesinos e indígenas y jornaleros rasos, sino sectores muy amplios del empresariado, la nación toda está pidiendo una profunda modificación, un cambio de 180 grados en la política económica y social que impone